Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los momentos más definitorios y vistos desde hoy casi inverosímiles de la historia de España, la transición. Tenemos sobre la mesa una serie de análisis y textos que intentan descifrar una pregunta clave. ¿Cómo un país que venía de matarse en una guerra civil y de vivir 40 años de dictadura logró darse un abrazo colectivo y construir una democracia? La misión de este análisis es entender la lógica de ese milagro del abrazo de 1978 y, contrastarla con las tensiones de hoy, que según estas fuentes amenazan con deshacer las costuras de aquel pacto. Todo el material es un contraste brutal entre dos maneras de mirar al pasado. Por un lado, la de la transición, que se define aquí como un pacto de silencio generoso. Y ojo con las palabras, no un silencio cobarde, sino generoso. Y por otro, la mirada actual, encarnada en las leyes de memoria, que según la tesis de estos documentos, arriesgan precisamente aquello que se quería proteger, la convivencia. Es un debate sobre si la memoria debe ser una herramienta para sanar o un arma para reabrir el conflicto. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar ese primer punto, el espíritu del 78. ¿Qué hizo que ese momento fuera tan excepcional? Los textos lo pintan casi como una anomalía histórica, un momento en que España dio una lección al mundo. Pero más allá de la frase hecha, ¿cuál fue el mecanismo? La idea que más se repite es que una generación entera tomó una decisión consciente. El futuro de sus hijos importaba más que el pasado de sus padres. Es que no fue una decisión fácil ni romántica. Hay que imaginarse el ambiente. Franco muere en el 75 y el país es un hervidero de miedo. Miedo a otra guerra, miedo a la revancha, miedo a que todo saltara por los aires. Lo que estos análisis describen no es un olvido por amnesia, sino una tregua forzada por el pánico a repetir el desastre. Se le llama pacto de silencio generoso, pero podríamos llamarlo el pacto del pragmatismo. Era como una familia que decide no volver a hablar de la herencia que casi la destruye, no porque no duela, sino para poder sentarse a cenar juntos en Navidad. Y ese pacto, según se argumenta aquí, se materializó en dos pilares fundamentales. El primero, y quizás el más polémico hoy, fue la Ley de Amnistía de 1977. Polémico hoy, pero esencial entonces. Los documentos insisten en que hay que entenderla en su contexto. No se veía como una ley de punto final para proteger a criminales, sino como la única forma de hacer borrón y cuenta nueva. Era la condición indispensable para que gente como Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista en el exilio, pudiera volver y sentarse en el Parlamento junto a Adolfo Suárez, que venía, recordemos, del Movimiento Nacional. Era decir, los crímenes de tu bando y los del mío quedan atrás, porque si empezamos a pasarnos facturas, no construiremos nada. Se amnistiaban tanto los delitos de la dictadura como los de la oposición, incluyendo los de terrorismo de ETA o el Grapo desde aquella época. Era un todos o ninguno. Y el segundo pilar, claro, fue la Constitución de 1978, un marco común que se describe como una obra de orfebrería política, porque por primera vez se intentó que cupieran todos, monárquicos y republicanos, católicos y ateos, centralistas y autonomistas. La idea central, que repiten estos textos, es que nadie ganó al 100%, pero todos ganaron lo más importante, la paz y un futuro predecible. Exacto. Fue un ejercicio de cesiones mutuas casi inconcebible. La izquierda, que era republicana de corazón, aceptó la monarquía parlamentaria y la bandera rojigualda. La derecha, que venía de una dictadura, aceptó la legalización de todos los partidos, incluidos los comunistas y el estado de las autonomías. Fue, según estos análisis, la victoria de la moderación frente al egocentrismo ideológico que había causado la guerra. Dejar de pensar en mi verdad para empezar a construir nuestro espacio. Y el resultado fue el periodo de mayor prosperidad y estabilidad que ha conocido España. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque para entender por qué esa generación estaba tan dispuesta a ceder, los documentos se sumergen en la herida original, la guerra civil. Y lo hacen desmontando la narrativa simple de buenos contra malos, recurriendo a la idea de una tercera España, esa España que no se sentía representada por ninguno de los dos bandos y que vio la barbarie en ambos. Y el caso que usan como eje es el de Miguel de Unamuno. Para muchos, una figura sorprendente en este contexto. Su caso es fascinante porque rompe todos los esquemas. Hoy se le recuerda casi exclusivamente por su enfrentamiento final con los militares, por el famoso «venceréis, pero no convenceréis».
Pero lo que estos textos documentan con detalle es que, al principio, Unamuno apoyó el alzamiento de 1936, y no con la boca pequeña. Estaba absolutamente desesperado con el caos de la Segunda República, la quema de iglesias, la violencia política. Lo veía como el colapso de la civilización cristiana. Y aquí es donde los documentos nos dan un dato que puede chocar a muchos. No fue solo un apoyo intelectual. Unamuno, el gran rector de Salamanca, metió la mano en el bolsillo. Estamos hablando de que donó 5.000 pesetas de la época a la causa de Franco, un hecho verificado en la prensa salmantina de agosto de 1936. Para ponerlo en perspectiva, 5.000 pesetas era una cantidad enorme. Una fortuna. El sueldo de un catedrático de varios meses. No es una anécdota. Es un compromiso que nos obliga a repensar su figura por completo. Totalmente. Él creía, en ese primer momento, que España necesitaba un cirujano de hierro para extirpar lo que llamaba la barbarie roja. Veía en el ejército la única fuerza capaz de restaurar el orden, y en sus palabras, salvar a la civilización occidental. Pero claro, la realidad no tardó en darle una bofetada. El punto de inflexión, según relatan, fue una reunión que tuvo con Franco en el Palacio Episcopal de Salamanca. ¿Y qué pasó en esa reunión? Pues que Unamuno entró buscando a un salvador, a un Cincinato romano que restaurara la República, y salió de allí habiendo visto el rostro frío de un dictador. La falta de profundidad intelectual de Franco, su visión simplista de España y, sobre todo, la brutal represión que Unamuno veía cada día en las calles de Salamanca, con amigos y conocidos suyos siendo paseados y fusilados, lo destrozaron. Su fe en el movimiento se vino abajo en cuestión de semanas. Y todo eso culmina en el famoso episodio del Paraninfo de la Universidad, el 12 de octubre de 1936. Exacto. Ese día, harto de los discursos de odio, se levantó y pronunció esa frase inmortal: «Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir». Fue su ruptura definitiva. Murió solo y bajo arresto domiciliario apenas 2 meses después, repudiado por ambos bandos. Su tragedia personal es, según estos textos, la metáfora perfecta de la tragedia de España. No fue una guerra entre el bien y el mal, sino una explosión de fanatismo que devoró a sus mejores hombres. Y no fue el único caso. Los documentos presentan otro ejemplo igual de potente, pero desde el bando contrario. El de Clara Campoamor. Su testimonio es demoledor precisamente porque no viene de una enemiga de la República, sino de una de sus madres fundadoras, Clara Campoamor, la mujer que consiguió el voto femenino en España luchando contra todo y contra todos, incluidos muchos de su propio partido. Pues bien, tuvo que huir de Madrid en 1936 temiendo por su vida no a manos de los nacionales, sino de las milicias de su propio bando. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Simplemente, ser una liberal moderada. En el Madrid revolucionario del 36, eso era suficiente para ser considerada una fascista o una burguesa traidora. En su libro La Revolución Española vista por una republicana, que se cita ampliamente en el material, describe con un dolor inmenso las atrocidades que vio: las sacas, los paseos, las checas. Su argumento es que el sectarismo y la violencia de una parte del bando republicano devoraron la legitimidad moral del proyecto. Esto refuerza esa idea central de los textos de la miseria compartida. El fanatismo no fue patrimonio de nadie. Entendido el contexto de esa herida, de esa complejidad moral, volvamos al presente. ¿Cómo conecta todo esto con el debate actual sobre las leyes de memoria histórica y democrática? Los textos trazan una línea muy directa. La tesis principal que exponen es que estas leyes, con independencia de su intención, rompen el espíritu de 1978. Rompen aquel pacto de mirar hacia adelante. La argumentación es que, al legislar una verdad oficial sobre el pasado, se abandona la idea de la tragedia compartida y se vuelve a la narrativa de buenos y malos. El foco se pone en quitar estatuas, cambiar nombres de calles o exhumar los restos de un solo lado. Y eso, se argumenta, rompe el equilibrio del pacto de la transición. ¿Y cuál sería el efecto práctico de esa ruptura, según estos análisis? Pero el efecto directo, y esto es lo que más preocupa en los textos que manejamos, es que obliga a la sociedad a elegir bando otra vez. Vuelve a poner el foco en la identidad y en el agravio histórico. En lugar de debatir sobre los problemas del futuro, la economía, la sanidad, la educación, el debate político se traslada a una guerra de símbolos sobre el pasado. Se vuelve a preguntar de quién era el abuelo de cada uno,
Y eso, según esta visión, es un veneno para la convivencia, porque convierte al vecino en un potencial enemigo ideológico. Pero, ¿no se podría argumentar que ese silencio de la transición dejó a muchas víctimas en el olvido y que es una cuestión de justicia repararlas? Claro, y ese es el gran debate. Los documentos que analizamos no niegan el dolor de las víctimas. De hecho, lo reconocen. Pero plantean una jerarquía de valores. Sostienen que el Pacto del 78 se basó en una idea fundamental. El dolor de una madre que perdió a su hijo en Paracuellos era igual de válido que el de una madre que perdió al suyo en Badajoz. Eran, ante todo, madres que habían perdido a sus hijos. Al legislar la memoria, argumentan, se corre el riesgo de crear víctimas de primera y de segunda, de romper esa igualdad en el dolor. La crítica no es tanto una defensa de la dictadura, sino una defensa a ultranza de la paz social que se consiguió. Entonces, la idea que se desprende es que el mayor acto de respeto a todos los muertos de ambos bandos fue precisamente construir un país en paz donde sus nietos no tuvieran que volver a odiarse. Esa es la esencia. Lo que salvó a España en 1978, según se desprende de estos textos, fue la idea de que ninguna tumba, por dolorosa que sea, vale más que la paz de los vivos. Ese consenso, esa decisión de no usar el pasado como un arma arrojadiza, es lo que permitió las décadas de mayor progreso de su historia. Se dejó de lado el egocentrismo ideológico para centrarse en un proyecto común. El peligro que señalan ahora es que la política ha dejado de centrarse en la gestión de lo común para centrarse en la explotación de la identidad. Tu bando contra el mío. Y una España dividida, concluyen, es siempre una España débil. Resumiendo el recorrido, hemos visto a través de estos análisis cómo el espíritu de la transición no fue un olvido casual, sino una elección consciente y dolorosa por un futuro compartido. Una lección aprendida a la fuerza por la generación que vivió la tragedia de cerca o que la heredó de figuras tan complejas como Unamuno o Campoamor, quienes nos enseñaron que el fanatismo puede anidar en cualquier ideología. Exacto, y nos dejan con una reflexión final muy potente. Sugieren que la verdadera memoria democrática no debería consistir en imponer por ley una única versión de la historia, por muy bien intencionada que sea. Quizás la memoria más democrática de todas es recordar la lección fundamental de la transición, que ninguna verdad particular, ningún agravio individual, por legítimo que sea, puede estar por encima del valor supremo de la convivencia pacífica. Y eso nos lleva a la última idea para la reflexión que plantean estos textos. Si el perdón, el pragmatismo y ese silencio generoso fueron las herramientas que construyeron la democracia más estable y próspera de la historia de España, ¿qué estamos construyendo exactamente ahora al reemplazarlas por una memoria legislada que nos obliga a volver a las trincheras del pasado?